Estamos ahora en comunicación con el Contador Público Nacional y profesor titular de Impuestos de la UBA, César Litvin, a quien le agradecemos que nos atiendan esta mañana. Buen día, César, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarlos. Bueno, una semana agitada, agitadísima, y queremos empezar preguntándote por esta inflación que parece incontenible, que crece mes a mes. Sobre todo intentar saber si de alguna manera se puede ponerle freno, ¿no? Bueno, en rigor de verdad, la inflación no depende tanto de los medicamentos que se están usando de control de precios, de exigencia, de presión en la cadena productiva. Me parece que la causa que genera la inflación es el excesivo déficit fiscal que tiene la Argentina. Y ese déficit fiscal lo que genera es que hay que financiarlo. Y hoy en día tenemos una situación que se alinearon todos los planetas malos, porque por un lado tenemos una alta inflación, un gasto público récord del PBI, presión fiscal récord y récord de pobreza. Entonces, da la sensación de que algo se está haciendo muy mal. Y hablando de inflación, si la emisión es la que va a financiar el exceso de un gasto público, donde una parte del gasto público es superfluo, donde una parte del gasto público es improductivo, y nadie habla de eso, ¿sí? Todo eso genera emisión y no tenemos crédito público externo ni interno. Los impuestos no dan para más, aun cuando quieren aumentar, pero no va a aumentar la recaudación. Entonces, es preocupante porque la inflación es el impuesto de los pobres, porque quienes más sufren la inflación es la gente más necesitada. Cada vez que quiere comprar sus necesidades básicas, que es exclusivamente alimentos, ¿sí? No depende de un control de precio, no depende de una situación coyuntural donde hay alguien que quiere ganar un poco más. Depende básicamente de muchas cosas. Las causas que generan inflación son muchas, pero básicamente una es muy significativa, que es la gran emisión monetaria, el gran déficit fiscal que hay que financiar. Y eso genera circulación de moneda donde cada vez el peso vale menos. No es que aumenta el dólar no aumenta, baja la cotización de nuestra moneda. Entonces, no nos preocupemos por el dólar, preocupémonos por nuestra moneda. Entonces, además, la inflación, Darío, es un tóxico en toda la economía y en los impuestos, distorsiona todo, distorsiona cómo se debe medir la verdadera capacidad económica de quienes pagan impuestos, porque básicamente el sustento teórico para cobrar impuestos por parte de un Estado es cobrar impuestos a los que tienen capacidad económica. Y si ponemos como un condimento la inflación, y la inflación no es de menos de un dígito donde no mueve mucho el amperímetro, la inflación ya la mensual está en niveles alarmantes y en la proyección del año está lejos del 29% prometido, ¿sí? Yo digo que esto también distorsiona todas las capacidades contributivas y esto obviamente repercute en la confianza, en la seguridad jurídica y en la toma de decisiones para invertir. ¿Cómo se puede entender que está como probado, ¿no? Históricamente que hay mayor carga impositiva, genera mayor desocupación, mayor pobreza y se insiste con esta fórmula? Sí, es la fórmula del fracaso, es la fórmula que ya se ha intentado muchas veces y no ha funcionado.
Y la verdad es que solo con mirar 10 países que los últimos 20 años han hecho una marcada reducción de sus impuestos para atraer inversiones y que en el mediano plazo le generó mucho más recaudación por el movimiento que tiene la actividad económica, es el círculo virtuoso de impuestos razonables, generan inversión, la inversión genera más actividad económica, eso genera más consumo, eso genera también más empleo, menos pobreza y esto genera también menos gasto público. Nosotros estamos en el camino inverso. Tenemos impuestos excesivos, y esto no hay duda, tenemos impuestos excesivos, que es un verdadero espanta inversiones. Esos impuestos excesivos, por supuesto, que en lugar de generar más recaudación, baja la recaudación porque o hay gente que se va, fortunas, talentos, emprendedores, empresas que se van y entonces queda menos cantidad de gente que va a sostener con más fuerza el gasto público. Para que la audiencia lo entienda, no es lo mismo levantar una sola persona 100 kilos que levantar entre 10, ¿sí? Entonces, cada vez son menos los que van a sostener el enorme peso del gasto público, donde no vemos voluntad política de apuntar al gasto superfluo, como dije, al gasto improductivo, a los puestos de trabajo donde no aportan valor, donde existen muchos ñoquis, donde existen muchos gastos de viáticos, donde parece que estamos de fiesta y estamos en una situación de crisis. Y de alguna manera el Estado es como la familia. Si vos ganás 100 y gastás 150 y no asumís que tenés que bajar los 150 porque no te alcanza, y de alguna manera en algún momento te dejan de financiar, claro, el Estado tiene la maquinita, pero básicamente, ¿qué pasa? Impuestos excesivos, menos inversión y entramos en un círculo ya no virtuoso, sino vicioso. Menos inversión, menos actividad económica, menos consumo. Esto va a generar más pobreza, esto genera más gasto público, más planes sociales y de nuevo el círculo se retroalimenta con más aumento de impuestos. Pero si es la fórmula que no funciona. Fijémonos que hizo, por ejemplo, Irlanda. Irlanda hizo un plan económico en la década del 80, donde estaba con parámetros macroeconómicos peor que la Argentina. Irlanda era un país donde mucho caos social, mucho endeudamiento, los impuestos el impuesto a la renta estaban en el 58%, nadie iba a invertir a esos lugares porque hay que tener en cuenta que los capitales son mimosos, van donde mejor lo tratan. ¿Y qué hizo Irlanda? Hizo un plan económico y social que consistió en decir sacrificio ahora y beneficio a largo plazo. ¿Y en qué consistió el sacrificio? Una austeridad muy, muy significativa del gasto público. ¿Y qué hicieron? Una baja contundente de los impuestos. Del 58 bajaron al 12%, 12,5%. ¿Qué pasó? Le llevó una década, porque esto no se hace de un día para otro. Y en una década, ¿qué hizo Irlanda? Bueno, se instaló Google, Apple, todas las tecnológicas. Hoy Irlanda, los Tigres Verdes, es uno de los países europeos más importantes, más ricos, por la cantidad de valor agregado que genera, por la cantidad de inversiones que se instalaron. Entonces, yo creo que hay que definir, ¿queremos generar más actividad económica? Debemos dar seguridad jurídica y debemos dar un atractivo sistema tributario. Quiero decir que cuando inversores del exterior vienen, ya hace un tiempo que no vienen, a querer invertir en la Argentina,
la primero que nos preguntan es cómo es el sistema tributario en la Argentina. Y confieso que me da pudor decir que en la Argentina hay más de 170 tributos, entre nación, provincias y municipios. Y lo que es peor, parte de estos 170 tributos son distorsivos, por ejemplo, ingresos brutos. Ingresos brutos no existe en el mundo. Es el peor de los impuestos, un impuesto de la Edad Media que empobreció a España en su momento. Nosotros lo tenemos y le estamos dando vía libre a los gobernadores para seguir cobrando el peor impuesto que existe en el sistema tributario del mundo. ¿Por qué es el peor impuesto? Porque se va repotenciando en cada una de las etapas y se va trasladando en cada una de las etapas. Tiene, si se quiere, y lo digo irónicamente para que no se malentienda, tiene Sí, una sí. sola virtud, ¿sí? Y lo digo entre comillas y en forma irónica. El que lo paga no ve cuánto paga de ingreso bruto. Pero Claro. cada vez que vos salís a consumir algo o a un servicio, el contenido que tiene ingresos brutos en la repotenciación de la traslación, porque se traslada ingresos brutos al consumidor. Quiere decir que Claro. cuando se le da un cheque en blanco a los gobernadores suspendiendo el pacto fiscal, lo que se está haciendo es perjudicando el bolsillo de los contribuyentes. Pero no se dan cuenta porque está en el precio. Claro. Y yo considero que ingreso bruto debería discriminarse, como todo tipo de impuesto, para que el consumidor, cuando pague algo, sepa cuánto se lleva al Estado de lo que está pagando y cuánto le queda a la empresa. Claro, ahora, a esta altura de nuestra historia, ¿no? Por lo menos la historia contemporánea, ¿podemos pensar que es un error de los políticos o ya es un modelo de sostener a la dirigencia de turno con sus privilegios y un Estado cada vez más gigante e inviable? Yo creo que hoy la clase política no está viendo la dimensión de la crisis y no está viendo la urgente necesidad de que hay que poner a la finanza pública argentina en terapia intensiva con respirador, porque algunos siguen gastando, ¿sí? Como si el Estado son otros. Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que hay que hacer un plan de austeridad. Se gasta exclusivamente lo indispensable, se gasta exclusivamente lo necesario. Dejemos viáticos, dejemos choferes. Yo fui hace unos años a Dinamarca y a Suecia, a los países escandinavos. Los legisladores van en bicicleta, los funcionarios públicos son austeros en sus gastos, y son países que le va bien. Entonces, acá hay que hacer una política de atraer inversiones, pero dar el ejemplo con gasto público, que sea un gasto público adecuado a las necesidades. Digo, en una familia, si no nos alcanza la plata, no vamos a ir a comer afuera, no vamos a tener chofer, no vamos a viajar al exterior, no vamos a hacer determinadas cosas. Yo creo que acá hay que adecuar, y lo primero que viene antes de hablar de cualquier reforma tributaria es qué le vamos a exigir al Estado, qué tendrá que financiar el Estado, de qué se tendrá que hacer cargo el Estado. Y por el otro lado, un contenido muy importante es qué hacer con la pobreza. La pobreza es un tema que afecta a la dignidad humana, ¿sí? Y no veo nada que se esté haciendo en el sentido correcto. A mí me parece de que faltan ideas superadoras. Yo tiro una y me alejo de mi especialidad, pero sí lo digo desde otra perspectiva. Nosotros tenemos aglutinado el conurbano bonaerense mucha pobreza desocupada, y que no vive en condiciones dignas. Y por el otro lado tenemos en muchos lugares del interior
importantes lugares como para cultivar, para que sacar riqueza del suelo, y se podrían formar cooperativas de trabajo, como han hecho otros países, para que esta gente no esté hacinada en el conurbano, darle una vivienda digna, enseñarle a trabajar la tierra, enseñarle a trabajar todo el valor agregado que genera todo ese tipo de cooperativas agrícolas, ganaderas, y darle la posibilidad de que tengan una buena alimentación, una buena educación para los hijos. Y hoy se está gastando en planes sociales sin contraprestación de trabajo, con lo cual mucha gente, ¿sí? Lamentablemente, hay nietos que nunca vieron trabajar a sus abuelos. Y eso pulveriza lo que es el espíritu de trabajo. Y un país puede ser viable donde haya espíritu de trabajo, no espíritu de vivir del Estado y exigirle al Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de necesidades esenciales, no de las individuales. Pero para lo cual hay que crear una serie de trabajos organizados. Miren, lo que se gasta en planes sociales se puede hacer determinados asentamientos en territorios donde lo que sobra en la Argentina, a diferencia de otras partes del mundo, es tierra. Y toda la tierra que sobra en la Argentina, que es productora de alimentos, y que, ¿cómo puede ser que somos productores de alimentos y haya gente pobre que no tiene para comer? Es un contrasentido, me estoy metiendo en otra cosa que no es la entrevista, pero quiero decir cuál es mi impronta. Hay que trabajar con la pobreza. Y hay fórmulas para hacerlo donde creo que no estamos utilizando el camino más adecuado. César, ¿cómo está? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le quería consultar respecto a esa reforma tributaria y cómo hacer que el sistema sea más atractivo. ¿Cuáles serían los principales puntos a tratar? Sí, lo primero, estabilidad fiscal. Un inversor que viene a poner dinero necesita normas estables. Si le cambiás el arco todos los días y le agrandás el arco y vos primero le decís, el partido se juega en un arco de este tamaño y a los 2 meses o al año le vas agrandando el arco, se van. ¿Sí? Entonces, primero, estabilidad fiscal. Segundo, un sistema tributario que atraiga inversiones. Por ejemplo, hay todas unas herramientas que se puede usar del sistema tributario justamente para motivar determinadas conductas, determinadas actividades. Por ejemplo, si queremos que las empresas inviertan en tecnología, hagamos un sistema de amortización acelerada. ¿Qué significa? Que todo lo que es una inversión, en lugar de deducirlo en 10 años, lo deduzcamos en un solo año. Esto es una herramienta. Lo que hay que entender es que el sistema tributario es una herramienta. Y como toda herramienta, imaginemos un martillo, ¿sí? El martillo lo puedo usar para construir o para destruir. ¿En dónde nos queremos ubicar? Entonces, bueno, ¿qué haría yo con ganancias? Bueno, primero trataría de contemplar bien la inflación, trataría de bajar la alícuota al sentido contrario de lo que están haciendo, trataría de, el primer punto es cambiar la ley de coparticipación. La ley de coparticipación está obsoleta de la década del 80, además no estamos cumpliendo con la manda constitucional, donde venció el 31 de diciembre de 2016 la reforma que debería haberse hecho el régimen de coparticipación. Entonces, una vez que cambiemos el régimen de coparticipación, lo hagamos más justo, más equitativo, y algo muy importante,
que el inversor lo puede ver rápido, es reducir la cantidad de impuestos. Ustedes saben de que de los 170 tributos, un poco más porque ahora se han creado algunos municipales nuevos, de los 170 tributos, solo 11 tributos recaudan el 90%. Están sobrando un montón. Y además, yo siento, como tributarista de más de 4 décadas, siento que hoy hay una anarquía en el tema tributario en los impuestos locales. Los gobernadores hacen lo que quieren con los impuestos provinciales y los intendentes hacen lo que quieren con las tasas. Y en realidad están cobrando impuestos, verdaderos impuestos que no pueden cobrar, disfrazados de tasas. ¿Por qué? Porque básicamente la tasa se cobra por la prestación de un servicio. Y la relación que tiene que ver del monto de la tasa tiene que ver con el costo de la prestación del servicio. Y lo que se está cobrando es en función de la capacidad económica. En algunos municipios se cobra en función del ingreso de la empresa, que tiene que ver con el servicio que se recibe, el ingreso de la empresa. Esto va para la política. Me parece de que modificando la ley de coparticipación y limitando la voracidad fiscal que tienen muchos políticos para gastar a mansalva, estoy siendo duro y fuerte, yo entiendo de que si no tomamos noción de esta situación, vamos a seguir con la fórmula de más inflación, más pobreza, más decadencia. César, te agradecemos mucho esta entrevista y bueno, de alguna manera siempre queda un lugar para la esperanza de que estos problemas sean visualizados y cambien, ¿no? Y se pueda hacer el país que todos deseamos. Sí, la verdad que sobra voluntad de cambio. Creo que el político tiene que ver más la realidad de lo que necesita la gente y tener todo el coraje y toda la valentía para encarar estos cambios que son duros, que son traumáticos, pero hay que empezar, porque no podemos permitirnos tener tanta pobreza en un país que es productor de alimentos. Muchas gracias. Así escuchamos entonces a César Litvin, contador público nacional, profesor titular de impuestos de la UBA.